a seguir con la serie que empezamos el martes, los milagros de Jesús. Y quiero que venga conmigo a Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un milagro? Amén. Ahí sí dicen amén enseguida. Gloria a Dios, aleluya. Lo bueno es que Jesús está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Amén. Dice Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él, ¿quién la va a hacer? Diga nosotros. Dice aquí, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Hablamos el día martes sobre esto, pero quiero enfatizar, porque de ahí se desprende todo lo que vamos a hablar referente a los milagros de Jesús. Para los que siguen el devocional, de las cosas que le estaba preguntando al Señor, de qué llevar al devocional, y me habló de esto, claritico me dijo, háblale sobre los milagros de Jesús. Porque definitivamente el mismo Señor está diciendo, aquí hay cosas que nosotros vamos a hacer, cosas mayores de las que Él hizo. Imagínense que Él resucitó gente, ¿verdad? Y aquí habrá personas que serán capaces de resucitar muertos. Amén. Pero de las cosas que el Señor me viene hablando es que todos necesitamos un milagro, ¿verdad? Queremos que sucedan cosas. Pero no entendemos que nosotros mismos podemos generar esa atmósfera para que las cosas sucedan. Porque aquí dice, el que cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesús? Entonces pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿por qué no suceden los milagros? Repite conmigo, chas. Porque deberían suceder, ¿sí o no? Si creemos en Jesús. Vamos a escudriñar algunas cosas para entender eso. Dice aquí, ahora, cuando Jesús se está refiriendo a esto se está refiriendo a las obras que Él hizo. Y en las obras que Él hizo están los milagros que Él hizo. Y muchos no entienden, muchos creen que inclusive las cosas que están escritas son fábulas. Dudan de esto. Por eso vamos a ver, hay muchos milagros, pero vamos a ver unos que van a impactar nuestra vida. Hoy vamos a empezar con unos 5. Lucas 4:18 dice, Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, o a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién dijo esto? No lo dijo Lucas, lo escribió Lucas, pero lo dijo Jesús. ¿Cuándo lo dijo Jesús? Leyendo una porción del rollo de Isaías. Sí, era un niño todavía. Y él llega a la sinagoga y se pone a leer, ¿verdad? Y él dice, en ese momento dice, se ha cumplido la palabra. De que habla Isaías soy yo. Pero para eso hay que entender entonces cuál es el propósito de Jesús aquí en la tierra. Fíjense que aquí habla el Señor de que para hacer todo esto se necesita el Espíritu Santo de Dios. Jesús decía, el Espíritu Santo está aquí sobre mí. O sea, Él reconocía que necesitaba el poder del Espíritu Santo de Dios como hombre para hacer los milagros que hizo. Porque Él era hombre y era Dios. Pero los milagros, lo interesante de esto, los milagros lo hizo como hombre. ¿Pero para qué? Para que nosotros pudiésemos entender lo que Él dijo ahí en Juan 14. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también.
¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, Él no se apareció como Dios, sino como hombre, y comenzó a hacer milagros como hombre, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice aquí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire, si nosotros entendemos esto, usted va a revolucionar su casa. Usted va a revolucionar su familia. Yo estoy seguro que sí. Cuando usted imponga las manos sobre sus hijos, algo va a suceder. Dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea que Él necesitaba estar ungido por el Espíritu Santo. Después que Él es ungido, es enviado. Después que es enviado, Él pregona. Después Él pone y después predica. Pero todo eso empieza cuando el Espíritu Santo de Dios nos unge. Amén. Ahora, vamos a entrar en materia. Porque de los milagros que vamos a ver hoy, son milagros que a mí me llamaron mucho la atención, porque encaja y da a entender cómo lo natural se sujeta a lo espiritual. Es decir, inclusive cómo lo natural es transformado por lo espiritual. Cómo las leyes naturales son quebrantadas por las leyes espirituales. Y es importante entender esto, porque cuando nosotros estamos en este mundo, vivimos en lo natural, pero sustentado por lo espiritual. Amén. ¿O están dormidos ahí? Bueno, el que se duerma, bueno, yo no iba a decir eso, pero el primero, vamos a Mateo capítulo 8, versículo 23. ¿Cuál es el título de este milagro? Dice ahí, Jesús. Ahora, hay personas que están aquí o que me están viendo que necesitan milagros de este estilo. De este estilo, ¿verdad? Pero yo no quiero que se te olvide Juan 14, 12, donde Él dice que el que cree en esto que Él hizo va a poder hacerlo, inclusive cosas mayores que esto. ¿Sí? Ahora, cuando se habla de tempestad, ¿se habla de qué? De problema. ¿Qué más? Caos, dificultad, crisis, ¿sí o no? O sea, ya usted no encuentra por dónde cogerla o cogerlo. Lo quiere coger por el cuello, pero no puede. Entonces, no. Llámele tempestad a lo que usted está pasando. ¿Sí? Ya no encuentra solución, ¿verdad? Más, ha tomado decisiones de pronto en su carne y ha dicho, ya no puedo más, me voy, se acabó esto, ¿sí o no? Ya no puedo más, ya entrego todo, y esa es la tempestad. Pero dice Juan que cosas mayores haremos. ¿Sí? Bueno, vamos a leer entonces Mateo 8, 23. Dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora, tremendo. Porque ¿quiénes viven en la tempestad aquí? Los discípulos. Entonces, ¿y quién iba con los discípulos? Diga conmigo, el Señor. Lo que me da a entender esto es que la tempestad puede venir aunque usted busque de Dios. ¿Sí o no? Porque ahí estaban en la barca con Él, pero vino la tempestad. Es decir, porque usted sea cristiano, sea evangélico, como usted lo quiera llamar, en cualquier momento puede venir una dificultad. En cualquier momento puede venir una crisis. Y dice aquí, versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. ¿Quién dormía? El Señor. Tranquilo. Ahora, Él era hombre en ese momento. Y hay que entenderla, o sea, y siempre todos estos milagros, pongámonos en la posición de Él como hombre. Porque cuando nosotros entendemos esto, vamos a mejorar inclusive nuestro día a día
de cómo afrontamos las situaciones. Porque puede ser una enfermedad, puede ser una falta de trabajo, cualquier cosa. Pero Dios te está diciendo aquí, hey, yo lo enfrenté. El Señor te está diciendo, yo como hombre lo enfrenté. Pero él dormía, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces, en medio de la tempestad es cuando inmediatamente buscamos del Señor. Y eso es normal. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. ¿Por qué le está diciendo hombres de poca fe? Y recalca ahí, la cuestión es que recalca, dice hombres de poca fe. Porque él como hombre se estaba enfrentando a la misma tormenta. Él como hombre estaba viviendo eso con ellos, pero él no tenía temor. Tremendo. Entonces, él estaba en la barca y él estaba sintiendo todo y veía las olas, pero él no tenía temor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Él viene y lo reprende y le dice, ¿por qué teméis? Dile a la persona que te trajo, no temas. Dile hombre o mujer. Si una mujer, dile mujer de poca fe, no temas. Mira, ahí Cincia la toca, tócala, dile, no temas mujer. No temas, dile, no temas. Mujer de poca fe. Entonces, en medio de los problemas, cuando alguien viene a decirte eso, hay que decirle, hey, hombre, no temas. Hombre de poca fe. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? El temor puede quitarte la fe. Y ese es el problema de muchos. Dice aquí, entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Fíjate que el milagro, es que eso es tremendo. El milagro, aquí los discípulos lo estaban viendo, y lo estaban viendo que lo estaba haciendo, ¿era quién? Un hombre. No le estaba diciendo, ¿qué Dios es este? Le estaba diciendo, ¿qué hombre es este? Ellos reconocieron que en la misma humanidad de Jesús, Él había reprendido la tempestad. Él había hecho un milagro. Entonces le estaban diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y te está diciendo el Señor hoy, mujer, en medio de la crisis, en medio de la tempestad, ¿verdad? Dios te está diciendo, tú puedes hacer mejores cosas que esto. Tempestades más grandes tú puedes detener. Llámese como se llame. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos en medio de esto. Por eso es que el Señor en Juan 14 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, podrá hacer esto y cosas mayores. Entonces, en medio de tu tempestad, tú tendrás que decirle a la tempestad, te calmas. ¿Sí o no? Reprenderla. Amén. ¿O están dormidos? Para reprenderlos enseguida. Cosas mayores haré. Y dice aquí, hey, ¿cuántos están viviendo, sinceramente, alguna crisis de esa que usted dice, ya no puedo más? Cosas mayores, como hombres podemos hacer. Ahora, aquí hay algo que también golpeó. Mira, yo esto no lo había visto. Y me va a servir porque lo voy a meter en otro punto de los 45 que llevo de finanzas. A mí lo que me llama la atención es que dice, se levanta y reprende los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Hay eventos naturales, hay tempestades que no solamente te llevan a crisis, a temor, sino que dañan tus finanzas. Y cuando tú las reprendes en el nombre de Jesús, inmediatamente se dispara algo. Porque ¿qué tenía que ver
¿Qué tenía que ver la tempestad ahí? La tempestad lo que estaba era bloqueando a los discípulos para poder sacar la bendición. Inmediatamente que la tempestad se fue, dice aquí, e hizo grande bonanza. Es decir, después de la crisis en la que estás, cuando tú tomes la decisión de reprenderla, ¿qué va a pasar? Se va a disparar tus finanzas. O sea que los problemas financieros que usted tiene es causado por algo espiritual. Y no entendemos esto. Los problemas financieros que usted tiene es por algo espiritual que se ha levantado. Pero usted no ha podido salir de eso por una sencilla razón. Porque es de poca fe. Porque los temores han ahogado esa fe. Entonces, todo se va a ese versículo, Juan 14:12. Los que creen en mí, está hablando de creer, está hablando de fe. ¿Sí o no? Las obras que yo hago, Él las hará también. Entonces, tú puedes saber mucha palabra. Los discípulos sabían mucho. Pero en medio de la crisis, le comenzaron a temblar las piernas. Y no podían salir. No podían pescar. No, todo se le bloqueaba. Entonces, ¿qué se necesita? Fe. Ahora, Jesús está con nosotros en la barca, sí. Pero Jesús no quiere hacerlo Él. Se necesita un hombre que le crea. Porque lo vas a hacer en el nombre de Jesús, pero ungido con el Espíritu Santo. Pero cuando tú le creas, mira, a mí se me quita el sueño con esto enseguida. Porque es que para mí esto es una revelación. Y yo viví eso. Hay crisis matrimoniales que dañan tus finanzas. Porque son tempestades. Hay crisis con los hijos que dañan tus finanzas. Hay crisis, inclusive con relaciones en el trabajo que dañan tus finanzas. Y tú no sabes por qué toda la vida has vivido así escaso, pero es porque estás envuelto en algo espiritual donde tú no has tomado la decisión de reprenderlo. Si es, mira, a pesar que era algo aparentemente natural, porque era una tempestad y era una sola, porque Él la reprende. No se pregúntense, porque si no Él le dice, cojan la barca y saquémosle el cuerpo a la ola. Pero Él no dice eso. Él le dice a la tempestad, te reprendo. O sea que algo espiritual se estaba levantando en medio de los fenómenos naturales. Entonces, a partir de ahí comenzaron a ver la bendición. Dile a la persona que está a tu lado, vas a ver la bendición. Pero cuando tú reprendas la crisis que estás viviendo. Amén. Ahora, el regaño de Jesús, porque Jesús ahí se expresa y uno lo lee muy fácil, pero eso tuvo que ser una confrontación. Y se lo quedó mirando y le dijo, mujeres esta de poca fe. O sea, me toca a mí reprenderlo. No es que, o sea, a ver y entiéndanlo. Porque Jesús desea que tú tomes la autoridad que Él te entregó. Y en medio de la crisis tú puedas salir. Amén. Ahora, vamos a ver otro. Mateo 14:22. ¿Cómo se llama este? ¿Qué dice ahí? Jesús camina sobre el mar o Jesús anda sobre el mar. Y esto vamos a entender algo. Mírenme aquí, esto es revelación. ¿Y qué? Pónganse pila. Este también habla de las bendiciones que nosotros perdemos. El anterior, la bonanza, es decir, la bendición sobrenatural o en la sobreabundancia, no la podíamos ver por una crisis, una tempestad. En ¿qué está pasando? En medio de la bendición tú la pierdes en un momento dado. ¿Y cuántos aquí no han perdido bendición? Que están caminando en algo,
pierden el trabajo, pierden el matrimonio, pierden a los hijos, o sea, inmediatamente. Y algo que estaba trabajando bien, algo que iba bien, inmediatamente comienza a ir mal. Esto es de lo que habla el Señor aquí. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es decir, fíjate que cómo se da esto, ¿verdad? Porque es importante entender que la barca significa o es tipo de nuestra vida. En cada uno de estos milagros, la barca tipifica nuestra vida. Y aquí había un viento, pero le eran contrario. Es decir, ella iba navegando, pero se le dificultaban las cosas. ¿Cuántos aquí no se le dificultan las cosas? Que empiezan un trabajo y es difícil, ¿verdad? Empiezan un negocio o una empresa y es difícil. Y es por esto. Ahora, vamos a profundizar un poquito más, pero mira lo que dice el versículo 25. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Más, hay gente que cree más en fantasmas que el mismo Señor. Se le aparece el Señor y le da miedo. Creen que es un demonio. Tremendo. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, mira esta situación. Y es tremendo. Esto pasa, uno como pastor lo ve muy seguido realmente. La gente está con dificultad, tiene vientos contrarios y buscan una palabra de Dios. Dios le da la palabra, ¿verdad? Y comienzan a caminar unos cuantos días y después vuelve y se estrellan. ¿Y qué pasa aquí? Mira esto, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, hay personas que aceptan la palabra, ¿verdad? Y comienzan a caminar por cierto tiempo. Pero llega un momento, le pasa así como le pasó a Pedro. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y otra vez el miedo. Tremendo, ¿ah? Dice aquí, mira, y esto es profundo, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Quién lo mandó a pedir una palabra? ¿Quién lo mandó a meterse en el agua? Nadie. Él quería que Jesús lo salvara. Y le dijo a Jesús, bueno, vas a caminar por aquí. Pero cuando él comienza por ahí, Jesús no dijo que el viento se iba a quitar. Ahora, llama la atención porque él dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, yo le hago una pregunta, ¿quién ve al viento? Nadie. Entonces, ¿por qué ponen ahí al ver el fuerte viento? Porque nosotros tendemos en nuestras emociones a mirar lo que no es, a ponerle inclusive figuras a las cosas, ¿verdad? Y él dice que veía el fuerte viento. Si eso no se ve, algo estaba pasando en sus emociones que lo turbaron y que recordó, porque cuando él comenzó a caminar hacia Jesús, él se le olvidó el viento que había vivido en la barca. Pero en ese momento, cuando él quita la mirada de Jesús y comienza a ver las emociones, perdió el año. Ojo con esto, porque Jesús estaba caminando como hombre y no como Dios. Y lo mejor de esto
presten atención, que Pedro caminó como hombre y no como Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como hombres vamos a caminar sobre la palabra que Dios nos dé y vamos a poder hacer cosas sobrenaturales con base a la palabra que Jesús nos dé. Como hombres. Y eso a mí me llena de mucho gozo, porque entiendo que nosotros vamos a hacer cosas sobrenaturales. Pero ¿cuál es el riesgo? Cuando nosotros permitimos que nuestras emociones nos jueguen una mala pasada. Entonces uno le da la consejería a las personas, o Dios le da una palabra profética, y te comienzan a caminar un mes, pero al 31 día escachuchado otra vez. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Repite conmigo, las emociones. Dile a la persona que está a tu lado, no seas almática. Entonces uno termina orando, ¿verdad? Y el Señor dando palabra 1, 2, 3 veces. Pero no hay realmente un convencimiento. Y no sacas de tu corazón los temores que tienes. ¿Y qué pasa aquí? Dice aquí, y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es decir, si el Señor no le da la mano, iba a quedar peor. Porque en la barca iba a viento contrario, pero iba andando. Pero ahí ya sí estaba hundiendo. ¿Por qué? Porque sus emociones estaban jugándole una mala pasada. Dile a la persona que está a tu lado, cuando Dios te hable, cúmplele. Camina sobre esa palabra. Deja el miedo y saca tus emociones. Ahora, es lo mismo. Y viene aquí el Señor y le dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Oye, el Señor regañaba así a todo el mundo. Otra vez, dile, mujer, otra vez dile, mujer. Ahí sí, ella se la tira, se tiran las dos enseguida. Dile, mujer. ¿Por qué? ¿Qué le dijo en el milagro anterior? ¿Qué le dijo? ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Y aquí le dice, hombre de poca fe, ¿por qué? El temor no te deja salir de la crisis. Pero la duda te entierra. O te hunde más. Y hay personas aquí que dudan muchas veces. Dudan que Dios está con ellas. Dudan que Dios lo puede sanar. Dudan que Dios lo puede librar. Dudan. Y ese es el problema de la duda, que te hunde. Versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 14, 13. ¿Están despiertos? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Y espero que me estén viendo también estén aprendiendo algo. Mateo 14, 13 dice, ¿cómo es el título? Alimentación de los hijos. Tremendo. ¿Y qué dice Juan 14? Juan 14, 12, ¿qué dice? Haremos cosas mayores. ¿Cuánto quisiera multiplicar los 5,000 pesitos que tienen en la cartera? Amén. 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 ¿Sí o no? Pero hay que creer. ¿Cuántos creen que eso puede suceder? Pregunta a la persona que está a tu lado, ¿y por qué no ha sucedido? Chas. No crea que esto es confrontativo, porque los milagros deberían suceder en nuestra vida. Deberían. 14:13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado.
Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¡Ey, tremendo! La gente, no, un paréntesis, la gente le seguía a pie, desde otras ciudades. ¿Verdad? Repite, no, yo no voy a decir nada, repite conmigo, chas. El que lo entendió, lo entendió. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos. Ay, Señor Dios. Yo cuando leía esto, yo decía, Señor, va a ver. Se acercaron a él sus discípulos diciendo, uno, el lugar es desierto. Entonces los discípulos creían que le estaban dando un buen consejo al Señor. Ahí se ríen por ahí. Se acercaron a él los discípulos diciendo, y lo peor que se acercan y que darle un consejo y se lo dan negativamente. ¿Sí? Porque le ponen toda la película negativa, mala. El lugar es desértico. Y la hora ya es tarde, ya es de noche, pastor. ¿Por qué lo va a hacer la vigilia a las 7? Me dijo alguien. Y yo puse a las 7. Porque yo digo, alguien me va a decir algo. Alguien me dice algo. Preciso. ¿Que por qué era a las 7? Es más, de 7 a 8 hay reunión con servidores. No se pueden ir. Pero ríanse por lo menos. A veces se les quita el sueño. Y se le acercan los discípulos y dice, Jesús, el lugar es desértico, hace calor, ya es de noche, despide a la multitud. Como diciendo, estamos cansados. O sea, ya, sí, o sea, hey, por favor. Sí, ya hay que irnos. O sea, de cosas que alguien no me dijo ahora, pastor, pero ya el Señor se glorificó. Ya son las 5, ya, vámonos. Despiden la multitud. Mira tú, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y le sale Jesús con esta perla y le dice, no tiene necesidad de irse. Y yo me imagino la cara de los discípulos. Y entonces, ¿y este qué? No se cansa. ¿Quién te va a seguir el ritmo? Me dijo alguien una vez. No tiene necesidad de irse. Y le dice, dale de vosotros de comer. Ay, yo me imagino esa cachetada. Porque es que vienen para decirle, hey, ¿sabes qué, pastor? Haz esto así, haz esto así y tal. Entonces termina uno diciéndole, bueno, hazlo tú. ¿No le ha pasado? Así hago yo con mis colaboradores en la empresa. Me vienen así con esas películas y tal. Le digo, oye, ¿sabes qué buena idea? Quedas encargado de eso. Y me presento un informe el lunes y me quedan mirando así, no sé ni para qué hablé. Y me digo, ¿y entonces de quién es la idea? De aquí el Señor le está diciendo. Por eso es bíblico hacerlo. Dice, dale vosotros de comer. Wow, y yo me imagino que se pusieron la mano en la frente y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Ustedes no creen que el Señor ya sabía la respuesta? Claro que sí. Pero era la misma. Es que tú comienzas a leer. Es que yo te digo, esto ha revolucionado. Yo he pasado por estos milagros, pero tú comienzas a entender por qué el Señor le hacía estas cosas a los discípulos. Para realmente cambiarle la mentalidad. Dale una lección. Ey, yo no sé cómo va a ser. No tiene necesidad de irse, pero aliméntenlo. Miren a ustedes para ver. Entonces ellos miraron y contaron. 5 panes, 2 peces y miraron 5,000 personas, hombres, más las mujeres y los niños. O sea que multiplica eso por 4, eran como 20,000 personas. Y si hay como estos que están por aquí que comen más, o sea, multiplícalo por 2 más. O 3. Mira, el que está allá, mira, el que no come. Yo me imagino que los discípulos viendo a Julio,
No, Señor, imagínate. Hey, entonces, ¿para qué estás generando cosas que sabes que vas a encontrar una respuesta de parte de Dios que ya tú sabes? El Señor le dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Ahora, aquí hay algo importante. Juan, y que te lo voy a repetir muchísimas veces hasta que terminemos. Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, va a hacer cosas mayores. ¿Sí o no? Aquí el Señor, mira, es que yo me pongo a pensar, esos 5 panes y los, ¿cuánto eran 3 peces? 2 peces, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. No, ese. Sí, dile, despierta. Está dormida, ¿eh? Tengo un ojo cerrado y uno abierto. Tiene un ojo abierto y uno cerrado. Entonces, por eso es que está contando al revés. ¿Para quién era eso? Yo me imagino que un discípulo lo tenía guardado. Y para ellos. Ellos decían, bueno, se va la gente y comemos nosotros. Ya arreglado. Imagínate la cara de los discípulos cuando el Señor le quita la canasta. Lo bendice y comienza a repartirlo. Yo me imagino a ellos mirando y, ay, ¿nosotros qué? Y el Señor comienza a darlo. Pero ¿dónde está la bendición aquí? En entregárselo al Señor. Amén. Lo poco que tienes, entregárselo al Señor. Si nosotros entendemos este principio, vamos a poder hacer esto que Él hizo, que es poder multiplicar lo poco que tenemos. Y dice aquí que Él partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ahora, y es tremendo, porque la acción de multiplicar, quien lo bendice es Jesús, pero la acción de multiplicar la hacen los discípulos, no la hace Jesús. ¿Sí? Entonces, era una prueba de fe, porque la canasta no creció, la canasta era la misma. Cuando Jesús lo bendice, le dice a los discípulos, ahora repártanla. Yo me imagino que los discípulos recibieron, ellos habían pensado en su comida, y dice, ahora nos pide que la repartamos. Y se quedan mirando y dice, ¿será que lo hacemos? No vamos a quedar sin nada. Pero ahí no se describe, pero la oración de Jesús tuvo que ser la clave para que ellos entendieran que tenían que soltar eso, lo poco que tenían, para bendecir a otros. Amén. Y eso es lo que nosotros no entendemos, porque la unción de multiplicación está sobre nosotros. La unción de multiplicación está sobre nosotros. Y como hombres vamos a poder multiplicar lo que tenemos. Pero ¿qué falta aquí? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿por qué no se ha multiplicado? ¿Por qué no se ha multiplicado? Pregúntale. ¿Por qué? Porque no has creído que lo puedes hacer. Porque la bendición de Jesús está sobre tu vida. La bendición de Dios, mira, yo estoy seguro que a ti te han dado palabra de bendición en tus finanzas. Estoy seguro de eso. Pero la pregunta es, ¿por qué no has salido de ahí? Porque no le has creído que tú puedes multiplicar lo poco que tienes. Y dice aquí, versículo 20, y comieron todos. Ahora, cuando esto se da, es que esto es tremendo, porque cuando esto se da como cuando se quita la tempestad. Es decir, cuando estos milagros se hacen,
Es tremendo porque, por eso te digo que le voy a agregar 3, 4 puntos más al tema de la finanza. Porque esto es tremendo. Cuando esto se da, y entendemos que como hombres nosotros podemos quitar la tempestad y aquí multiplicar lo poco que tenemos. Mira, dice aquí que todos comieron y se saciaron. O sea, lo tremendo es que la multiplicación, cuando esto se da, el milagro sobre la unción de multiplicación que está sobre nuestra vida, se da y no solamente vas a comer, te vas a saciar, pero aquí te va a quedar, te va a sobrar. Y es la sobreabundancia que habla el Señor. Cuando Jesús me dice a mí, cuando el mismo Señor me dice, habla de los milagros que yo hice, es una bofetada para todos nosotros, incluyéndome. Porque hay cosas aquí que tendrán que darse en nuestra vida, si nosotros creemos que se pueden dar. Sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sin contar a Julio, ni a Daniel, ni a José, ni a Arley. Imagínense. Y sobraron, se saciaron. Tremendo. ¿Desde dónde empezó el tema? De la duda. ¿Qué hizo el Señor aquí? Cambiarle la mentalidad. Y le enseñó un principio de multiplicación. Dile a la persona que a tu lado, la duda se puede convertir en una bendición si tú le crees al Señor. Mateo 17:24, otro. ¿Cómo se llama este milagro? Sobre todo que estamos en la época de pagar impuestos, ¿verdad? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo: sí. ¿A quién le preguntaron? ¿A quién? Pedro. Y llegaron unos cobradores. Tremendo. Y le preguntaron que si el maestro pagaba impuestos. O sea que en otras palabras, los impuestos también hay que pagarlos. O sea, aquí el Señor nos está dando una enseñanza que hay gente que va de impuestos y eso no es bíblico. Porque si el mismo Señor pagaba impuestos, el Señor se sujetaba a las leyes que había. Ahora, versículo 25, él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Ahora, fíjate que le preguntan a Pedro, pero el Señor ya tenía la revelación. Y cuando el mismo Señor entra, ya comienza a hablar del tema. Y le dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Le quiere decir que en este mundo natural, las leyes están invertidas a lo que es el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos nosotros somos los de la casa. ¿Sí? Ahora, Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, y aquí es donde está la enseñanza, dice: sin embargo, para no ofenderles, es decir, el mismo Jesús se estaba sujetando a las leyes del hombre. Dice: yo no quiero ofenderlos, si yo quiero, no pago. Pero Jesús dijo: yo me voy a sujetar. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando nosotros tenemos deudas de este tipo, el principio es que nosotros tenemos que sujetarnos y pagar los impuestos. Ahora, le dice aquí: sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo.
y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, lo hermoso de esto es que cuando Jesús te manda a hacer algo, tira el anzuelo. Porque no solamente cuando Jesús habla que iba a pagar las deudas de él mismo, pero también la de Simón o la de Pedro, está hablando que no solamente va a suplir la casa de Dios o su obra, ¿verdad? Sino también lo va a bendecir a ustedes. Ahora, te lo voy a poner en algo más práctico. Por eso digo que esto es un tema que hasta para finanzas sirve. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a hacer, o lo que ustedes le van a obedecer al Señor cuando les dé una orden con respecto a su vida financiera, lo que va a hacer el Señor es bendecirlo para que usted también bendiga la obra. Porque Jesús está diciendo aquí: hey, Simón, ve, tira el anzuelo. El primer pez que cojas, vas a tener la bendición para que pagues lo mío y lo tuyo. Repite conmigo: chas. Yo eso no lo había visto, eso lo vi antes de ayer. Y está bueno hasta para una palabra de ofrenda. Ajá. Entonces, fíjate, Dios te bendice para que tú bendigas la obra del Señor. Y se puedan pagar todos los impuestos que tiene la obra del Señor. Porque Jesús no necesitaba dinero. Pero para no ofender, para cumplir las leyes que tenemos, se necesitaba sustentar la obra y pagar los impuestos de la obra de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Bendice a Pedro. Le dice: Pedro, ves, vas a conseguir el dinero en tal parte. Le abres la boca al primer pez, ahí vas a tener la bendición, para que para que bendigas la obra y también bendigas. Entonces, mucha gente no entiende esto, porque el mismo Señor te va a llevar a hacer cosas para bendecirte, pero entendiendo también que tendrás que bendecir la obra. Cosas mayores haremos, y cada vez que Él te bendiga más y más, tendrás que bendecir más la obra. Amén.